sido una de las los tres lugares, las tres locaciones, iba a decir, de lo que ocurrió ayer por la noche, octavos de finales, ¿no? Sí, octavos de finales de la Copa Sudamericana, Independiente contra Universidad de Chile, perdón. Y las imágenes son, tal como lo ha dicho el presidente de la República, del linchamiento. Hinchas de la Universidad de Chile siendo linchados por hinchas de Independiente, al punto de que uno de nuestros compatriotas, Gonzalo Alfaro, después de caer por un poquito más de 8 metros, estuvo en su momento con riesgo vital y ahora está con un diagnóstico reservado. Eso como uno de los brutales ejemplos que hemos visto en las imágenes que han dado vuelta al mundo. Porque ya exactamente marcaron la noche, van a marcar esta jornada. Hay chilenos, hinchas de la Universidad de Chile, que ya están regresando a nuestro país. Nacho está, de hecho, en el aeropuerto con esa llegada, para que sepamos de esta historia, cómo fue, qué fue lo que pasó. Y ahí con una de las hinchas, además, ¿cierto? Recién llegada a Chile. Nacho. Sí, de hecho se acaba de sacar la mochila porque acaba recién de salir del aeropuerto internacional. Estamos con Catalina, vino con su hermana, también con un amigo que también vamos a conversar con él porque nos decían cerca de las últimas personas que lograron salir del estadio. O sea, ustedes observaron prácticamente toda la situación que se generó. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, imagino que iban con toda la ilusión de ver el partido, de ver a la Universidad de Chile ganar, pero lamentablemente todo cambió a una manera muy, muy lamentable, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de primera como que al principio del partido como que ya todo había partido como raro, porque de primera nos hicieron solo entrar a las mujeres y a los niños. Y entramos nosotros, bueno, teníamos que entrar con las manos arriba, nos revisaban entero. Y después cuando ya pasaron las mujeres y los niños, dejaron pasar a los hombres y los acorralaron y tenían que pasar manos arriba y el que hablaba le pegaban palos y todo. ¿La policía? Sí, la policía. Eso es la llegada. Y después en el ingreso, en verdad, era solo un control de QR y en el segundo ingreso, en verdad, nos dejaban pasar, nomás era como solo pantalla. Y bueno, la seguridad súper mala en el estadio, no habían policía adentro ni seguridad como normal que se ve en los estadios. No habían por lo menos en nuestra galería nada. Oiga, cuéntanos un poco sobre el viaje que ustedes planificaron para ver el partido, de dónde son, cómo se fueron, cómo llegaron allá, cuáles eran las expectativas que tenían, me imagino conocer también, para pasar unos días tranquilos allá en Buenos Aires. Bueno, nosotros fuimos solo al partido, nos fuimos el martes 19 en bus hasta Mendoza. Nos quedamos esa noche en Mendoza porque llegamos súper tarde y luego al otro día tomamos el pasaje en avión a Buenos Aires, como alrededor de las 8 de la mañana. Después llegué. Y después me imagino intentaron hacer una parada en Buenos Aires, poder disfrutar, conocer, no sé si conocías antes, poder ir a un estadio también fuera del país, imagino que también era una situación nueva para ti. Sí, era como mi sueño ver a la U afuera de Chile, entonces era como que igual iba bien emocionada. Pero en verdad no recorrimos nada porque llegamos allá y después nos íbamos a juntar en Puerto Madero con toda la barra. Y ahí salieron alrededor de 22 buses barra. No está con retorno a Catalina, pero yo le puedo transmitir la consulta a muchachos de allá en el estudio. Catalina nos hablaba de la ilusión de ver a la Universidad de Chile en un torneo internacional, fuera de nuestro país. La U además necesitaba un empate para clasificar. En el primer tiempo, con el triunfo hasta ese minuto, ya avanzaban de fase. ¿En qué momento ellos se dan cuenta cómo fue todo ese primer tiempo, el entretiempo incluso en el estadio, cuando empieza a armarse todo esto que vendría después? Sí, nos preguntan desde el estudio, ¿cuándo empieza ya la situación a cambiar a un color un poco más de hormiga, como se puede mencionar? Porque el primer tiempo se jugó, la U iba ganando, después la empataron. ¿Cuándo empiezan ustedes a sentir que la situación ya se empieza a descontrolar? Mira, en el entretiempo ya empieza a quedar como más la embarrada. Al principio del partido, igual es que según nosotros, nuestra perspectiva es que en verdad nos regalaron. Porque al final no se tomaron las medidas que se requerían en el estadio, o sea, tenía un codo al lado de Independiente, muy cerca, entonces era como obvio para provocar... Estaban muy cerca las dos hinchadas. Muy cerca, entonces como que al final no se tomaron medidas propias de seguridad al final. Y más que nada en el entretiempo ya ahí quedó la embarrada. Sobre la violencia, Nacho, como que al final sacaban como cosas muy duras que nos tiraban y nosotros teníamos que estar con gorros cubiertos con las dos manos para que no nos llegara nada en la cabeza y al final a algunos compañeros les rompieron la ceja, las manos, cortadas, todo. Nacho, de los tantos relatos que se han comenzado a suceder desde ayer hasta hoy día, muchos hinchas iban a disfrutar un partido internacional de alto nivel en Argentina y muchas veces como primera experiencia en un ámbito de este tipo.
y lo he escuchado varias veces, en donde quedaron abrumados por la violencia, por lo que pasó, por lo que significó estar ahí. Sienten ellos, cuando ella dice, Catalina, que estaban regalados, básicamente que no sé en ningún momento... Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Ahora Catalina. sí, estábamos relatando un poquito todo lo que hemos estado escuchando durante la última jornada completa, y tú hablabas de que los regalaron como hinchada, es decir, nunca hubo un resguardo como hinchada extranjera en este caso, dentro del estadio, antes del estadio, nunca se preocuparon de su seguridad. Mira, al comienzo, cuando partimos como los buses, iban las motos de los policías como escoltando al final como los buses barra. Pero ya al momento de salir del estadio, o sea, cero protección, en verdad, teníamos que salir entre las lumas que nos pegaban y todo eso, porque al final, onda, nos decían así, bajen, ya bajamos los 5 pisos, y ahí corran, y ahí nos empezaban a pegar toda la policía. Agarraban a cabros, los tenían tirados en el suelo detenidos, y al final, gratis en verdad nos pegaban. ¿Cata? Al momento de subirnos al bus, al momento de subirnos a los buses barra, la policía estaba como, literal nos tenían como muy poco espacio para pasar y nos decían súbanse, y ahí como que nos tiraban para adentro. Yo te quería preguntar, porque nosotros veíamos esto por la televisión y era realmente impactante la cantidad de imágenes que se observaban, y me gustaría preguntarte, tú andabas, entiendo, con una hermana, por lo que nos dijo el Nacho, y un amigo o con amigo, ¿cómo es? ¿Con quiénes andabas tú? Yo andaba con mi hermana y mi cuñado. Ya, tus papás. A mi cuñado fue el más afectado porque a ellos le pegaron. Tu familia acá en Chile, los papás de la familia de tu cuñado, ¿en qué minutos se comunican con ellos? Me imagino la desesperación de ellos acá, sin saber cómo estaban ustedes, no sé si el internet, si es que tenían, si es que funcionaba bien, en qué momento hay un contacto, esa tranquilidad que le pueden entregar a los papás ustedes acá o a la familia en Chile. Sí, todos estaban súper preocupados. En el estadio no teníamos nada de internet, cero. Al momento ya de salir del estadio, ya tomando de ruta como la carretera, por así decirlo, a Puerto Madero, ahí recién logramos tener señal. El problema es que ni siquiera nos dejaban entrar batería externa al estadio, no podíamos entrar nada, entonces al final se nos fue la batería. Cata, no hay cómo cargar tampoco. No, nada. Respecto a la distinción, porque a ver, lamentablemente en algunos encuentros nacionales e internacionales hay enfrentamientos de barra. Pero lo que pasa es que acá llegó un nivel de brutalidad que pocas veces habíamos visto. Y además las denuncias que hacen ustedes como hincha son bien desgarradoras. En algunos casos también hemos estado escuchando a mujeres que no tuvieron ningún tipo de distinción frente a los carabineros, en este caso argentinos, es decir, palos, mujeres, hombres, da lo mismo si estaban metidos o no en todo lo que se estaba produciendo. En la relación con la autoridad, ¿cómo fue? A ti, por ejemplo, a tu cuñado, a tu hermana, en fin, con los que estabas, ¿hubo algún tipo de pregunta antes del palo que están denunciando? ¿Les llegó en algún momento? No, de hecho fue por la espalda. El palo fue por la espalda que le dieron a mi cuñado. Y en verdad no entendíamos, o sea, bueno, mi hermana como que le dijo como el que no le peguen, y ahí le llegó a ella. Entonces como que al final en verdad uno tenía que caminar nomás como caballo hacia adelante y ya. ¿Cómo se protegían entre ustedes? Sí, en eso, esa si no salida? te seguían pegando. ¿Cómo se daban ánimo, nosotros... protección entre los tres y quizás otros hinchas que también estaban asustados? Sí, bueno, estábamos con unos amigos de mi tío que ellos tienen más experiencia como en estas cosas. Entonces ellos igual como que al final nos lograron salvar, porque si no hubiésemos quedado ahí. Porque nosotros bajamos del estadio y al momento de caminar hacia los buses barra, los de arriba nos estaban tirando cosas los de Independiente, entonces tuvimos que salir como por detrás de una van y ahí como bien apegados como para protegernos al final. Y nosotros tomamos el segundo bus, por eso como que no nos pasó nada, nos logramos como salvar, por así decirlo. Exacto. Nuestro bus se fue súper rápido. No, el relato, Cata, el tuyo, el que hemos escuchado de otros compatriotas en Argentina, lo que se ha estado diciendo también, la relación con las autoridades, como que todo de verdad pareciera ser parte de otro contexto, porque acá es un partido de fútbol. Deberíamos estar hablando de eso, pero no hemos hablado nada de eso porque no podemos hablar. En la lista de afectados hay uno que cayó de altura, que estuvo con riesgo vital, otro por fractura, politraumatismo, apuñalado, sutura en la cabeza. No, es que
¿qué tiene que ver eso con el fútbol? Nada. Nacho, yo sé que hay más hinchas que están llegando. Cata, muchas gracias por el relato. Espero quedar un poquito más tranquila, te reciba la familia y a dejar atrás esa mala experiencia, pero seguimos hablando de esto. Absolutamente, Nacho, nos quedamos comunicados contigo, viendo la llegada de otros hinchas que quisieran conversar y nos relaten esta noche de horror que se vivió para el fútbol en la Copa Sudamericana. Sí, nos vamos a la región del Biobío, vamos a tomar contacto con Jorge Valencia. Él está con otro de estos hinchas que fueron lesionados en el marco de todo esto.